In the 19 En 1960 había una canción que estaba cantada por los Beatles que se llamaba Podemos solucionarlo. Yo sé que va a estar empezando a pensar en esa canción. Esa canción la escribió Paul McCartney y John Lennon y era una nueva canción porque hablaba de la diferente de opinión de Paul McCartney y su novia de ese tiempo por el deseo de ella de querer continuar su carrera de actriz y lo cual él no quería. En esa canción McCartney expresa su confianza de que ellos pueden solucionarlo y ese es el título de la canción. Aunque yo le diré, si usted pone atención a la letra de la canción, usted se da cuenta y es aparente que lo que quiere decir cuando podemos solucionarlo solamente va a ser si ella está de acuerdo con lo que él dice, solamente si ella reconoce que su opinión es la correcta y que la de ella está equivocada. Ahora mire, estas son algunas de las letras de las canciones. Para los que tengan más de 60, por favor, no empiece a cantar esa canción en su cabeza. Mire, velo de mi modo, deja de ver hasta que yo no pueda continuar. Mire, en vez de verlo de tu modo, porque si lo vemos de tu modo, nuestro amor puede terminar. Mira, piensa de lo que estás hablando, podemos solucionarlo. Tú puedes equivocarte y pensar que estás bien, pero piensa lo que te estoy diciendo. Si tú lo piensas correctamente, podemos decir buenas noches, podemos hacerlo funcionar, podemos hacerlo funcionar. El mensaje de esta canción es realmente obvio que el problema, la situación era solamente lo podemos solucionar solamente si tú lo ves del modo que yo lo estoy viendo desde mi punto de vista y estás de acuerdo conmigo que es el punto de vista correcto y tú tienes que estar de acuerdo que tú estás equivocada. Y si no lo ves así, nuestro amor va a morir y cada quien va a irse por su lado. Ahora, yo no estoy seguro si Paul McCartney y su novia de ese momento resolvieron este conflicto, realmente no me interesa, pero lo que yo sí le quiero decir es que hay conflicto que a veces viene en nuestra vida cuando nosotros pensamos y estamos convencidos que nosotros estamos correctos y que la otra persona está equivocada y nos negamos a aceptar o a ceder en nuestra posición. Y este es el modo que el mundo ve las cosas, que nosotros tenemos desacuerdos con otra gente y nos lleva a romper relaciones, pero tristemente desacuerdos muy fuertes han llevado a relaciones que no son limitadas, no a los que no son cristianos, pero eso pasa frecuentemente con cristianos, incluso con líderes cristianos. Esta mañana, mientras continuamos nuestro estudio del libro de Hechos, vamos a hablar de uno de esos desacuerdos que se dio lugar entre dos de los cristianos más grandes que alguna vez vivieron, que fue Pablo y Bernabé. El incidente lo encontramos en el libro de Hechos 15 del 36 al 41. Yo sé que yo lo leí antes, pero quiero que ponga atención a las palabras. Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Después de que los hermanos le encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Sicilia consolidando a las iglesias. Ahora, irónicamente, estos versículos inmediatamente siguen la decisión del Consejo de Jerusalén de cómo traer paz y sanación a esa iglesia. Nosotros vimos en el estudio de la semana pasada que la sabiduría en el Consejo era de cómo conciliar a los creyentes judíos con los gentiles, que había sido una amenaza en destruir la iglesia. Sin tratar de comprometer ninguna verdad bíblica, tenían que hacer todo lo que estaba en su poder para promover la unidad, el amor y la armonía entre todos los creyentes. Ahora, realmente sorprendente y algo
ver cómo estos versículos que vamos a estar leyendo, cómo es que Pablo y Bernabé se enfrascaron en este gran desacuerdo que acabaron en separando su trabajo misionero y nunca trabajaron juntos después de esto. Francamente, yo le voy a decir que esta situación entre Pablo y Bernabé ha fascinado a muchos cristianos a través del tiempo. Los ha llevado a discutir de quién estaba equivocado, quién estaba correcto. Yo le voy a decir de esto en unos minutos, que el enfocarse en quién está correcto y quién está equivocado va a evitar que usted pueda ver la grande imagen de lo que se refiere este desacuerdo en la Biblia y a dónde nos llevó con esta separación, que lo vamos a ver más adelante en el capítulo 16, porque usted ve, cuando empezamos el estudio del libro de Hechos, casi hace 2 años, yo enfaticé que el propósito principal del libro de Hechos en contestar la mayor pregunta que podemos tener. ¿Cómo fue que el mensaje de Cristo llegó desde una oscura esquina del mundo llamado Jerusalén en Israel a la misma ciudad del imperio más grande de ese día, que era Roma, todo en una sola generación? Y si usted lo recuerda, en el principio de Hechos 1 al 8, nosotros encontramos a Jesús ordenándole a los apóstoles que se llevaran el evangelio hasta el final a los rincones más lejanos de la tierra. Y en el resto del libro nos dice Lucas cómo fue que ellos lo hicieron. Y a través de este propósito principal, nosotros nos damos cuenta de cómo se esparció la cristianidad del primer siglo por todo el mundo, y podemos entender cómo el mensaje de Jesucristo se movió desde un pequeño lugar lleno de judíos, donde unos cuantos seguidores se volvería el movimiento gentil más grande de este mundo. Usted ve, esta no es una clase de historia de la iglesia temprana. Yo le quiero decir que si usted ve, hay mucha información acerca de la iglesia primera, pero Lucas no nos está hablando de esto. Lucas es muy selecto acerca del material que le elige escribir en este libro. Y es obvio porque hay muchos de los apóstoles que están evangelizando, que él nos dijo, de muchos de los otros, él deliberadamente elige enfatizarse en el ministerio de 2 apóstoles, el de Pedro y el de Pablo, y hay una razón muy importante para esto. ¿Usted ve? En los capítulos anteriores del libro de Hechos, Lucas se enfoca en Pedro y en su ministerio, el cual empezó en la gente judía de Jerusalén, tal como Jesús dijo que debió haber sido, empezando en Jerusalén. Lucas también nos dice cómo Pedro se envolvió en el compartir el evangelio de Judea hasta Samaria, tal como Jesús dijo que pasaría. Y más adelante en el capítulo 10, Lucas nos dice cómo fue que Pedro introdujo el evangelio al mundo gentil a través de un soldado romano gentil que se llamaba Cornelio, y últimamente a su familia, después de que nos dijo cómo los gentiles recibieron el evangelio, y cómo Lucas se mueve a decirnos cómo Pedro se enfoca en el apóstol Pablo, el que fue Saúl de Tarsos, que se convirtió el gran apóstol Pablo, y cómo fue que él tuvo la gran influencia en establecer y esparcir el evangelio por todo el imperio romano. Y es como termina, es como nosotros vemos de Pablo en este evangelio. Es bastante claro cómo Lucas tiene un plan definitivo de cómo revelar el movimiento del evangelio del primer siglo. Él elige primero enfocarse en Pedro y cómo introduce a los judíos, después a los gentiles en el evangelio, y luego se enfoca en Pablo y cómo él viene hacia a los gentiles y es el hombre responsable por esparcir el evangelio a más gente gentil que cualquier otra persona en ese tiempo. Y hay una razón muy importante por la cual Lucas escribió acerca de esto en el libro de Hechos. Yo le quiero recordar que en las primeras líneas con las que se abre el libro de Hechos nos revela específicamente cómo fue que Lucas le está escribiendo esto a Teófilo, un oficial romano. Nosotros no sabemos mucho de Teófilo, no sabemos si era cristiano o pagano, no nos dicen mucho acerca de él, pero él parecía tener una carta a la que le escriben.
Nosotros cuando él abre de esto, les dice esto. El primer relato que escribe Teófilo trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido y después de que el Espíritu Santo había sido dado en instrucciones a los apóstoles. Y ahora lo que vemos nosotros aquí es de que él previamente le había escrito a este hombre que fue en el Evangelio de Lucas, en el cual habla de la vida y el ministerio de Cristo. Lucas ahora le escribe a él en un segundo libro, que fue el libro de Hechos, explicándole lo que Jesús continuaba haciendo desde el cielo a través de sus apóstoles. Y aquí nos dice cómo el Señor sigue trabajando por medio de los apóstoles para seguir ganando gente para su causa y cómo el Evangelio primero fue predicado en Israel a un grupo de judíos y después de ahí se sigue esparciendo por toda la tierra, llegando a corazones gentiles por todo el mundo. El mensaje de Lucas a Teófilo es de que nadie va a poder entrometerse en el mensaje de Jesucristo, porque desde el mismo paraíso Él continúa enseñando y esparciendo su iglesia. Como lo dice un maestro de la Biblia, dijo, nadie puede evitar ni bloquear la marcha de Cristo y de su evangelio. Ese es el mensaje del libro de Hechos. Así como usted ve en los últimos años, esto es lo que hemos estado viendo en el estudio de Hechos. Hemos observado una y otra vez cómo Satanás ha tratado de infiltrarse y bloquear el evangelio y cómo él ha fracasado. Y la razón de lo que esto ha pasado es porque la soberanía del Dios ha intervenido y ha bloqueado todos estos ataques satánicos, ya sea por medio de la persecución del gobierno, hipocresía por parte de Ananías y Zafira, por la división entre los judíos y los gentiles, y gente que decía que la circuncisión era necesaria para salvación. Y en cada una de esas amenazas satánicas, él ha convertido esto en algo muy positivo que realmente ha causado que el evangelio crezca y siga floreciendo. Y él ha hecho esto porque él es soberano. Y él no va a permitir que nada pare el evangelio de que continúe progresando y creciendo y llevando gente a su mismo reino. En la soberanía de Dios acerca de cómo se propaga el evangelio es precisamente lo que vamos a ver hoy, cómo nosotros vemos otro intento de dañar al evangelio, y es por medio de una discusión entre Pablo y Bernabé y cómo terminó su relación. El propósito de Lucas de decirnos acerca de este conflicto no se trata de ver quién está correcto y quién está equivocado, pero es realmente para revelar cómo Dios puede usar una pelea que puede destruir su trabajo en misiones y la usa para promover el evangelio y incrementar el movimiento del evangelio. Y eso es exactamente como sucedió. En este incidente que tomó hace más de 2000 años, es importante que veamos esta lección que es relevante para todos nosotros porque revela la verdad de Dios y que Dios nunca va a ser bloqueado por nuestro pecado y nuestros fracasos. Muchas veces en medio de estos fracasos y pecado, es cuando Dios enseña aquí su remarcable poder, cuando Él usa nuestros fracasos para promover su trabajo. Ahora, quiero ser muy claro en esto. Nunca justifica esto nuestro pecado, pero muchas veces, por ejemplo, digamos que alguna gente dentro de la iglesia empieza una iglesia local porque tuvo un problema en su iglesia antigua. Lo debieron haber resuelto, pero no, ellos se enojan, ellos se dejan de la iglesia, se quejan, dicen que algo está mal y empiezan una nueva iglesia. Y es una iglesia que afortunadamente proclama el evangelio. Y entonces, por tener un conflicto al que no pudieron resolver, empiezan a otra iglesia en otro lugar y empiezan a servir al Señor en esa iglesia. Y eso es, como yo le digo, esto nunca va a justificar el conflicto y el pecado entre creyentes. Pero lo que declara es de que el Señor en su sabiduría, Él va a usar hasta nuestros fracasos pecaminosos para seguir avanzando su palabra. Y eso es exactamente lo que vamos a ver en nuestro estudio acerca de la discusión entre Pablo y Bernabé, en la cual ambos estaban equivocados por permitir que su opinión llegara a una discusión, escalara a una
conflicto tan grande en el cual el Señor usó su separación para seguir avanzando el Evangelio todavía más. Y Él usó creando 3 nuevas adiciones al trabajo de misiones. Esta mañana vamos a ver la primera, que es que Él creó un nuevo equipo misionero. Y es muy efectivo también. En el versículo 36 dice, de algún tiempo después Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Aquí nos dice Lucas que después de algún tiempo el Consejo de Jerusalén, no nos dice cuánto tiempo, posiblemente después del invierno que había pasado y empezó la primavera y era más fácil viajar, fue cuando Pablo le sugiere a Bernabé que regresaran a ver a los gente que se había convertido en las ciudades donde empezaron su trabajo como misioneros, para ver cómo estaban. Y al hacer esto, nosotros nos vamos a dar cuenta cómo estos nuevos creyentes estaban. Queremos saber, y sabiendo los peligros de una doctrina falsa que podía estar influenciando a los nuevos creyentes, él va aquí buscando que tengan una enseñanza sólida. Él quiere asegurarse de que puede venir a estas iglesias y puede compartir con ellas las decisiones nuevas del Consejo de Jerusalén con respecto a salvación por fe y que se abstuvieran de prácticas que fueran ofensivas para la gente judía. Usted ve, Pablo no estaba simplemente preocupado con traer gente a Cristo, pero él estaba preocupado con que la nueva gente que se había convertido siguieran madurando en Cristo. Y esta fue la gran comisión que le dijo Jesús, ve a ser discípulos, no solamente convertir gente, pero del modo que tenían que ser un discípulo era en Cristo es bautizarlos y públicamente declarar su fe en Cristo y después como tal y como lo dijo Jesús, tú les enseñas a obedecer todo lo que yo te he enseñado. Ahora es obvio de que Pablo no podía estar presente en todas las ciudades y enseñarle a todos los que se habían convertido todo, exactamente todo, pero el propósito de esto era venir a ver a esta gente, checarlos a ellos y saber que tenían la iglesia local y los líderes estaban enseñándolos propiamente. Y esto fue lo que le propuso a Bernabé. Vamos a empacar, vamos a ir de nuevo a otro viaje y vamos a ver cómo nuestros creyentes están. Es lo que él propuso. Y esto era una buena idea porque ambos hombres, tanto Pablo y Bernabé, amaban a los creyentes y estaban interesados en su bienestar. Así que Bernabé estuvo de acuerdo con lo que le sugirió Pablo en este segundo viaje. Pero al hacer esto se presenta un gran problema. Y esto lo vemos en el versículo 37 y 38, en el cual dice, resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Así que mientras los dos misioneros estaban de acuerdo en el viaje, Bernabé hizo muy claro que él quería llevarse a Juan Marcos, conocido como Marcos, para que se uniera con ellos en el equipo. Y ahora, como usted recuerda, Juan Marcos, que había estado con Pablo y Bernabé en el primer viaje, él había, sin razón que sabemos, los había abandonado en Panfilia y había regresado a su casa en Jerusalén. Ahora, Lucas no nos dice ni nos revela por qué fue que Juan Marcos o Marcos los dejó, pero el versículo siempre dice eso en Hechos 13:13. Pero Pablo y sus compañeros se fueron a Pafos y cuando llegaron a Perga y Panfilia, Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. ¿Por qué? Nunca no nos dicen, no nos dijeron por qué. Posiblemente era una combinación de muchas cosas que lo hicieron que los dejara. Posiblemente él tenía nostalgia y extrañaba su casa. Posiblemente las dificultades y la de una vida de misioneros lo había afectado. Posiblemente él tenía un problema con Pablo, que era el líder del grupo. Recuerda que Bernabé era su primo. Era posible que había otra razón. Las razones por las cuales Juan Marcos o Marcos los había dejado, no las conoceremos, pero sea la que fuera la razón, Pablo estaba muy molesto y la consideró una razón equivocada.
Pero el modo en el que Lucas nos presenta el deseo de Bernabé de llevarse a Marcos en el texto griego indica una persistencia de su parte, en lo cual él lo puso bastante claro que Pablo realmente quería llevarse a Marcos y tenerlo en su equipo. Y Pablo estaba igualmente abnegado de que él no se lo iba a llevar y porque él ya había perdido su confianza en él de que no los iba a abandonar nuevamente. Así que usted ve que ambos, Bernabé y Pablo, se sintieron muy fuertes y muy determinados en sus propias opiniones, lo que los llevó a que terminaran su equipo de misión como misioneros. En el versículo 39 dice, se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó a Chipre. Usted ve sus puntos de vista opuestos los llevaron a tal punto de disolver esta unión de misionera y Bernabé se acabó llevando a Marcos, que obviamente ya estaba con él en Antioquía, y juntos partieron hacia Cipres a seguir viendo al primer lugar donde ellos fueron como misioneros. Ahora, solamente para que usted se dé una idea de qué tan serio fue este desacuerdo, yo le quiero decir que la palabra griega que usan, que dice un desacuerdo muy fuerte, es una palabra que viene de la palabra inglesa o en español que se llama paroxismo. Paroxismo, por definición, es una emoción violenta, es un grado mayor de exaltación. No es un desacuerdo entre dos caballeros, sino más bien es una discusión intensa y apasionada, llena de exaltación, de furia, coraje. Como yo le dije más temprano, los cristianos por mucho tiempo han estado fascinados por este desacuerdo entre Pablo y Bernabé, y la pregunta por la que viene de esto es quién estaba en lo correcto y quién estaba equivocado. Ninguno de los dos estaba correcto, porque nunca hay una justificación para la cual dos hermanos en Cristo permitan estar en una pelea verbal de esa magnitud. Ambos de estos hombres debieron haber aprendido por la sabiduría del Consejo de Jerusalén que hay ciertos puntos de vista y asuntos que tenemos que ceder, y que hay momentos en que el amor a nuestro hermano cristiano nos va a permitir que mientras no esté violando la escritura, nosotros debemos de ceder y permitir que el punto de vista de la otra persona se lleve a cabo. Debió haber sido algo de eso. Esto no era tan importante si llevarlo o no. En efecto, años más adelante, el apóstol Pablo le escribe a los filipenses acerca de dos mujeres en una iglesia que habían sido de una gran ayuda para él esparciendo el evangelio y que ahora tenían un conflicto interno entre ellas, en la cual les dice él a ellas, les dice que solucionen esto para poder vivir en armonía. Filipenses 4:2-3. Ruego a Evodia y a Sintique que vivan en armonía que en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que me ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y más adelante, unos versículos más adelante, usted va a ver cómo les dice a estas mujeres cómo tenemos que vivir en armonía en el Señor. Filipenses 4:5. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres y el Señor está cerca. Usted ve, Pablo les dice del modo de resolver un conflicto es ser gentil, es ser gracioso y ser una persona en la cual deja de insistir en que se lleve a cabo su voluntad. Cuando él habla de una persona que es graciosa y que es buena, él está diciendo que se recuerde que el Señor está cerca, que el Señor los está siempre viendo y que Él está cerca en el sentido de que Él pronto vendrá y nosotros tenemos que vivir una vida en una perspectiva eterna, y que deje uno de estar con estas peleas tontas. Esto no fue como Pablo y Bernabé lidiaron con el conflicto. Ninguno de los dos eran gentiles, ninguno de los dos iba a ceder. Ambos de estos hombres estaban equivocados y tenían una actitud de coraje. Lo que debieron haber hecho es esperar
parar lo que estaban haciendo, confesar y arrepentirse de su furia y preguntarle uno al otro, pedirles perdón y orar juntos para ver qué es lo que el Señor quería en esta decisión. Pero no fue lo que hicieron. Pero después de tal disputa tan fuerte, ellos ya no pudieron volver a trabajar juntos, así que cada quien se fue por su lado. Así que cuando hablamos acerca de la diferente opinión que tenían ambos, Bernabé y Pablo estaban ambos equivocados. Pero cuando queremos hablar quién estuvo en lo correcto y quién estaba equivocado con respecto a la opinión de Marcos, no dice. Aunque yo le voy a decir, es muy fácil de entender porque estos hombres se sentían del modo que se sentían y de simpatizar con sus sentimientos. Yo hablo de esto porque sin duda alguna Bernabé era un hombre que su actitud y su temperamento era de una persona que amaba a otros, que le gustaba darles ánimos. Y así fue como él era. Así que cuando él ve a Marcos, que es su primo, su familia, era un hombre joven que tenía un gran potencial y que merecía una segunda oportunidad. Después de todo, él le dijo, sí, posiblemente dijo, sí, yo sé que Marcos nos falló y que nos abandonó, pero esa no es una razón para dejarlo atrás, sino porque todos nos equivocamos, porque algunas veces todos necesitamos que alguien nos dé una segunda oportunidad para crecer y madurar. Y no hay duda alguna que Pablo, siendo una persona que estaba comprometida con el Señor, le dijo que no, que él ya no podía volver a confiar en Marcos. Él sabía el tipo de dificultades que ellos tendrían que enfrentar en este segundo viaje y él necesitaba a alguien en el que él tenía la confianza de que no los iba a abandonar, alguien en el que él podía depender sin importar las circunstancias. Y él posiblemente le dijo, sí, yo sé que todo mundo merece una segunda oportunidad, pero no en esta misión tan difícil como la que nos vamos a enfrentar. Los riesgos son bastante grandes y el trabajo no es encontrando a alguien como tu primo, como misionero, es un trabajo en el que necesitamos trabajar para el Señor, en el que podemos trabajar juntos y confiarnos en los otros. Y yo ya no tengo la confianza en Marcos en este momento. Sin duda alguna, Pablo y Bernabé tenían válidos puntos de vista acerca de la opinión de Marcos. Y aunque Lucas no nos dice específicamente quién estaba en lo correcto, tal parece que si consideramos un par de cosas, era de que Pablo estaba en lo correcto en este punto. Yo le digo esto porque la evidencia, no específicamente, pero la evidencia acerca de este punto es lo siguiente. Primero que nada, Pablo era un apóstol del Señor, mientras Bernabé no lo era. Él era una persona que le decimos que tenía autoridad apostólica. Era como un misionero profesional, pero no un apóstol del Señor. Y por eso mismo es que Bernabé se debió haber sometido a lo que decía Pablo. En segundo lugar, si usted ve en el versículo 40, usted ve cómo Pablo escogió a Silas para ser su nuevo compañero en este viaje, el cual era la misma iglesia, lo impuso a este hombre como el nuevo misionero y no menciona nada acerca de Bernabé y de Marcos. Y en tercer lugar, si Bernabé y en su corazón tenía el lugar de darle una segunda oportunidad a Marcos, yo lo entiendo, pero el hecho de que sabía que Pablo ya no tenía la confianza en Marcos, él debió haber dicho ahí y establecer, darle la razón de que hubiera sido imposible tener un buen viaje misionero si no se podían confiar los unos con los otros. Eso debió haber sido el final de esta pelea. Ahora, si parece ser aquí que Pablo tenía más razón que Bernabé y tenía en negarse a llevarse a Marcos a nuevo este viaje, nosotros nos damos cuenta que ambos de ellos estaban equivocados, pero esta pelea los llevó a la culminación de este equipo de misioneros más bueno.
Pero ahora, después de esto, ya no se vuelve a mencionar a Bernabé en el libro de Hechos. Pero hay buenas noticias en esto. Es de que más adelante Pablo y Bernabé se reconciliaron y nosotros lo podemos ver esto porque más adelante en el de 1 Corintios 9:6, Pablo habla en modo positivo acerca de Bernabé y de su ministerio. Y más adelante, Pablo también menciona a Marco muchísimas veces con palabras de aliento. En Colosenses 4:10 dice, Pablo escribió, Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos, también Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibiste instrucciones, si vas a vosotros, recibidle bien. Usted ve, él está dando lo aprueba en frente de todos. En Filemón 24, Pablo se refiere a Marco como uno de sus compañeros en la jornada y les manda saludos. En el segundo libro de Timoteo 4:11, poco antes de que Pablo fuera ejecutado, le pregunta a Timoteo que traiga a Marcos con él a la prisión porque él es un hombre de ayuda para el servicio. Y yo le quiero recordar que Marcos fue uno de los hombres escogidos por Dios para escribir el cuarto evangelio que lleva su nombre. Usted ve, si Bernabé no estaba en lo correcto de llevarse a Marcos en ese viaje, ciertamente él veía el potencial de este hombre joven y él no iba a darse por vencido con él. Ahora, pero escuche, aunque hay reacciones que son pecaminosas en esta situación por ambos lados, el Señor aún así hace un lado este pecado y en los siguientes versículos nos revela esto. En el 15, 40, 41. Y aquí vemos que dice, pero Pablo eligió a Silas y después a los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor y Pablo partió. Y así fue como ellos se embarcaron y se fueron. Y ahora Lucas nos dice que Pablo escogió a Silas para ser su nuevo compañero de jornada y después de haber orado por él y encomendándolo a la gracia de Dios, se formó el segundo equipo misionero en el cual empezaron a viajar por Siria, Sicilia, donde ahí le dieron fuerza a las iglesias. Escuche con atención. El propósito de Lucas al decirnos todo esto, el enseñarnos es de que a pesar del pecado que cometió Bernabé y Pablo, el Señor usó ese conflicto para glorificar su nombre y extender su mismo reino. Él usó esto para crear dos equipos misioneros en vez de uno, en el cual van a hacer el trabajo 2 veces más grandes al traer a ellos a nuevos creyentes. Usted ve, aunque hay grandes cualidades de Bernabé, ahora Pablo, teniendo a Silas como su nuevo compañero, empezaron a traer unas grandes ventajas hacia el nuevo equipo de misioneros. Esto es como nos los explica un maestro de la Biblia acerca de los beneficios de tener a Silas como Pablo. El nuevo compañero de Pablo, Silas, había sido uno de los líderes de la iglesia judea, y es que era un hombre que estaba apto para el trabajo de misionero, así como profeta en Hechos 15:32. Él era apto para proclamar y enseñar la palabra, y como judío, él tenía acceso a las sinagogas. Como ciudadano romano, él disfrutaba de la misma protección y beneficios como Pablo. Y él era un hombre conocido y respetado de la iglesia de Jerusalén, el cual enforzaba la enseñanza a la gente gentil acerca de la salvación por gracia solamente. Y específicamente aquí fue un ministerio donde venía a ellos y él tenía todas las credenciales para ser un líder correcto en Jerusalén. Ahora, hay muchas verdades y principios que vienen de este incidente entre Pablo y Bernabé y que necesitamos entender claramente. Primero que nada, la historia nos dice que aunque los apóstoles sí son los mejores cristianos, pueden pecar. Es importante que nosotros mantengamos en la mente que la Biblia nos dice que lo que no tiene error es la Biblia. Y que aunque los apóstoles son usados en la Biblia, siguen siendo hombres pecadores como nosotros. Nosotros teológicamente sabemos esto en nuestra mente, pero es algo difícil que nosotros podemos entender que hombres que son tan estimados, tal como Bernabé y Pablo, que vemos cómo se enfrascan en esta discusión. Nosotros quisiéramos pensar
que los hombres de este tipo que aman tanto al Señor, ellos no se enojan, ellos no pierden la razón ni se molestan tanto, pero tristemente ellos así lo hacen. Y esto es un hecho que se ve en la historia, que muchos de los más grandes y increíbles hombres del Señor fueron hombres que alguna vez se mostraron difíciles. Y fue aquí mismo como Martin Luther, el que empezó la reformación, él dijo esto de sí mismo. Lo que le voy a decir es a su propia evaluación de sí mismo. Él le dijo, yo soy un hombre difícil, escandaloso, tormentoso. Yo siempre estoy peleando contra innumerables monstruos y satánicos. Yo nací para remover las piedras, para cortar las hierbas y las espinas de todos los bosques. Y así es como Luther se describe a sí mismo, como si usted lee alguna de las biografías de Martin Luther, usted va a ver cómo él se describe como un hombre difícil, que muchas veces puede ser crudo y difícil. Pero Luther no fue el único cristiano que fue un hombre difícil. Nosotros hemos visto de otros hombres que son impresionantes, a los cuales el Señor usó grandemente para traerlos por medio de su vida. Podemos ver cómo eran hombres que no eran fáciles de querer. Algunas veces eran muy difíciles, impacientes, arrogantes. Muchas veces no era gente que era particularmente con compasión o sensible de los sentimientos de otros. Y el peligro que nosotros tenemos al enfrentar y conocer de estos hombres es porque es fácil para nosotros concluir que si Dios usó hombres en modo tan grande, con todas sus fallas y sus fracasos, entonces no es importante cómo nosotros vivamos, porque el Señor va a usarnos tal y como lo somos. Si lo hicieron con ellos, lo harán con nosotros. Este es un modo de pensar equivocado, porque carácter es importante. En efecto, el carácter es una persona esencial de la vida cristiana. La Biblia nos ordena que nosotros vivamos una vida sagrada, porque el Señor es sagrado. Tener una vida santa es importante. La Escritura nos enseña que nuestra nueva vida en Cristo nos exige que tenemos un nuevo modo de vivir. Y este es el mensaje de Efesios 4:6, en la cual nos dice que el propósito de elegirnos como salvos es para que nosotros podamos cambiar y convertirnos cerca al carácter de Jesucristo. Esto es lo que dice Romanos 8, del 28 al 29. Ya sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, los predestinó. Usted ve, aquí nos dice que el Señor usa todas las cosas en nuestra vida para lograr su propósito esencial y principal, porque él dice, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que ve que el propósito del Señor en nuestra vida, que empieza cuando usted confía en Jesucristo como su amo y Señor, es que usted se empiece a convertir en las cualidades de Jesucristo y que usted algún día en gloria esté con Él compartiendo. Ahora, si usted ve todo lo que enseña la Escritura acerca de la santidad y de vivir una vida agradable al Señor, nosotros tenemos que ver qué inapropiado fue el pecado entre Bernabé y Pablo y cómo no se puede justificar la falta del carácter agradable al Señor que ellos demostraron. Lo que necesitamos ver es cómo el Señor, que es tan poderoso, que Él usa este mismo pecado para que su voluntad se lleve a cabo y así más gente puede escuchar el Evangelio de Jesucristo. Usted ve, el Señor hace esto hoy en día y como yo le dije más temprano, esto pasa en cualquier iglesia que ha empezado porque dos miembros de otra iglesia tuvieron un conflicto y entonces se separan y empiezan una nueva iglesia. Así es como muchas organizaciones, porque hay gente que dentro de otra iglesia no se pudieron llevar bien, no pudieron solucionar conflicto.
Así que les pareció imposible trabajar juntos, por lo cual ellos se fueron e iniciaron nuevas iglesias. Y así es como trabaja el Señor. Yo le diré que tenemos que darle alabanza al Señor por esto, porque así sigue creciendo el Evangelio. Y no va a haber nada que va a impedir el crecimiento para que Él se siga proclamando por todo el mundo. Déjeme que regrese y que yo le diga que a veces hay alguna iglesia que es la primera bautista, la segunda bautista en un mismo ciudad. No, y es por eso que hay la quinta, séptima iglesia dentro de una misma ciudad. Es porque el Señor ha hecho que usando el pecado de otra gente va a seguir proclamando el Evangelio. Y le voy a decir, aunque el Señor usó el pecado de estos hombres para seguir evangelizando, aunque suene esto como que estuviera algo rayado. Usted ve, nunca se va a justificar el pecado para que el Señor lo use, pero yo le voy a decir que Jesucristo fue crucificado para ese pecado. Nosotros nunca vamos a poder justificar ser pecadores y pensar que todo está bien. Siempre es erróneo el pecar. Y nosotros debemos de odiar el pecado porque Dios se ofende cuando nosotros nos comportamos de un modo equivocado. Incluso cuando lo acaba de usar al final, Él lo odia. Ahora, una vez que le he dicho que Bernabé y Marcos formaron un nuevo equipo de misioneros y que Pablo y Silas formaron otro equipo, yo quiero que usted traer su atención hacia el último versículo de este capítulo, porque es aquí donde Lucas nos dice a donde Pablo y Silas viajaron durante esa primera parte de su jornada. Él está diciendo aquí, ellos viajaron a Siria y Sicilia consolidando las iglesias. Ahora, llevándose a Marcos como su nuevo compañero de jornada, Bernabé ha decidido revisitar a Cipres. Y usted ve, entonces lo que causó es de que Pablo no tenía que regresar a Cipres. Él eligió ir a otra iglesia donde había otros lugares que ellos habían fundado y acabó saliendo a la iglesia de los Gálatas. Ahora, en vez de viajar la ruta original en la que ellos habían viajado, Bernabé y él decidió irse del otro lado por medio del mar Mediterráneo. Él eligió empezar su jornada por el lado opuesto, por medio de los pueblos de Siria y los Gálatas, dándole más fuerza a esas iglesias. Y fue ahí como atravesó las montañas hasta llegar a las iglesias de Derba y de Listra. Y aquí son las ciudades que Pablo visitó en su primer viaje. Y ahora, ¿cuál es la importancia de estas rutas que viajaron cada uno de ellos? ¿Por qué fue la dirección de Pablo y Silas que viajaron? Bueno, es muy significante porque usted ve, es importante. Porque si usted mira al primer versículo del capítulo 16, el cual lo vamos a ver en la semana que entra, usted va a ver algo que es muy interesante, algo que es pertinente a cómo sigue aumentándose y esparciéndose el Evangelio, en el cual nos dice, Pablo llegó a Derbe y después a Listra, en donde se encontró a un discípulo llamado Timoteo, el hijo de una mujer judía creyente, pero su padre era griego. Revisitando la ciudad de Listra, Pablo entonces aquí llega y se encuentra con un hombre joven que se llamaba Timoteo, un dedicado seguidor de Jesucristo. Y es este hombre Timoteo el que va a reemplazar a Marcos. Así que Pablo y Silas tienen un nuevo ayudante que va a continuar en su jornada misionera, y este hombre va a ser uno de los grandes líderes de la iglesia del primer siglo. Y es así, si Pablo y Silas no se hubieran ido por un camino diferente hacia Listra, ellos no hubieran venido a esta iglesia hasta el final de su tiempo, lo cual hubiera sido un tiempo bastante extenso, pero al venir a Listra al principio de su jornada, ellos tuvieron la ventaja de encontrar a Timoteo con su gran ayuda y llevarlo con ellos al resto de su misión.
realmente casi todo el resto de su viaje. La semana que entra vamos a empezar a conocer el ministerio y la vida de Timoteo y cómo fue que Dios lo usó a él, esta dificultad entre Pablo y Bernabé, para traer a Timoteo y convertirlo en uno de los grandes misioneros. Usted ve, vamos a aprender que el Señor nunca va a ser bloqueado por nuestro pecado, que su voluntad siempre va a estar al principio y que nunca va a dañar su plan de esparcir el Evangelio, y así Él va a usar hasta nuestro pecado para lograr su meta. Lo que esto nos dice es la gran prioridad de que el Señor ha puesto en esparcir el Evangelio, no solamente en el primer siglo, pero en este mismo tiempo. Usted ve, dé testimonio de Él, permita que el Señor abre puertas de que nosotros podamos compartir. Es un honor el proclamar al Señor a la gente que no lo conoce. Jesucristo es el hombre más grande en el universo del que podemos hablar. Y cuando podemos hablar de Él y compartir de Él, es un gran privilegio. Ahora, si usted no lo conoce, yo le quiero decir que considere qué maravilloso es Él. Y como su muerte en la cruz, Él es perfecto, Él es amoroso, Él es dulce, Él es lleno de piedad, Él es sabio, Él es bueno. Y lo que hizo su muerte en la cruz, lo que ha logrado es de que por medio de Cristo y de su muerte ha salvado a pecadores como nosotros, que con su sangre pagó por el precio de nuestro pecado, lo cual nos crea el perdón de todos nuestros pecados en frente del Padre. Si a usted le gustaría hablar con alguno de nuestros pastores acerca de la salvación en Cristo, yo le quiero decir, cuando terminemos el servicio, aquí en la parte de enfrente va a haber alguno de nuestros pastores con los que puede compartir. Vamos a cerrar y Joel va a venir a cantar. Padre, te queremos agradecer por este pasaje de la Escritura. No es un pasaje fácil. Es difícil ver a estos hombres peleando, discutiendo y dividiéndose. Y aún así, Padre, nosotros sabemos que los hombres más grandes se han equivocado. Yo quiero decirte, Padre, que nadie justifique su pecado, de que crean que pueden minimizarlo, pero que nos ayudes a nosotros para ver tu gran gloria y qué tan sabio tú eres. Y que cuando nosotros establecemos este evangelio, que nosotros podamos estar más envueltos en evangelismo, en misiones, en nuestra comunidad, que sigamos compartiendo el evangelio por todos lugares, y que nosotros podamos saber y entender que el evangelio siempre es relevante y es tu poder para la salvación. También te quiero pedir, Padre, por cualquier persona que esté aquí que no conoce al Señor, que tú puedes abrir sus corazones, que puedan ver tu voluntad y la necesidad que tienen por salvación, que solamente se recibe por medio de Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros. Padre, te pedimos que dejes que nos llevamos estas verdades y que nos la guardemos en el corazón. En nombre de Jesucristo. Amén.